edificios nuevos. Está Mm. más centrada en edificios nuevos, no tanto en edificios que ya están, aunque mucha de la información se puede usar para edificios ya existentes. Pero lo que buscamos son parámetros de diseño para que el ingeniero o arquitecto a cargo del diseño de los edificios eh, tenga en cuenta estos parámetros para que con el futuro, tal vez no en el mismo instante en el que se construye, pero en el futuro poder instalar los paneles eh, sin mayores complicaciones. También que edificios municipales no se refiere únicamente a los edificios de las MUNIs, digamos, los centrales, sino que también salones comunales, parques o cualquier otro, o edificios de empresas eléctricas, de empresas de agua, o cualquier otro tipo de edificio que la misma MUNI sea el que lo construye. Ok, Entonces, para empezar con la entrevista, yo quisiera pedirle su nombre. claro que sí. Mi nombre es Juan Pablo de León Palmieri. Palmieri, Ajá, Palmieri. ¿ok? ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es técnico en instalaciones fotovoltaicas. ¿Su grado académico, perdón? Bachillerato en ciencias y letras. ¿Su área de especialización? Instalaciones fotovoltaicas. ¿Sus años de experiencia? 2 años. 2 años. Ujú. ¿Su institución? Ajá, ¿Cómo se llama Guate la Soltar. Guatesolar? Ajá. ¿Y el área principal de experiencia? Instalaciones fotovoltaicas, o sea, instalación de plantas solares. Esa es mi Muy expertise. Ujú. perfecto. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Ok. Eh, ¿Cuál es su formación profesional y qué experiencia tiene en proyectos relacionados con edificaciones, eficiencia energética, instalaciones eléctricas o sistemas fotovoltaicos? Ok, actualmente estoy certificado por Huawei. Huawei tiene un área especializada para todo lo que es implementación de plantas renovables con energía fotovoltaica. Y estoy certificado, dame un segundo, y estoy certificado por ellos como técnico instalador de plantas solares. Ok, perfecto. No sé si se me escapó algo de lo que me preguntaste. No, solo es su experiencia en todo esto de los paneles solares, Ah, en ok. general. Ah, bueno, Ajá. ajá. Y la experiencia es, llevamos 2 años instalando plantas solares. Actualmente hemos instalado 21 plantas solares. La más grande cuenta con 150, 150 y 155 paneles solares en un área de más o menos 600 metros cuadrados, con una generación o una potencia instalada ¿de cuánto es? Segundo, ahorita te digo. De 96 kilowatts de potencia instalada. Ah, ok, sí, sí es bastante, bastante. Ujú, ujú. Muy bien. Ahora vamos con la segunda pregunta. Desde su experiencia, ¿por qué es importante considerar la integración de sistemas fotovoltaicos desde la etapa de diseño de una edificación nueva?
Yo considero diseñar Permítame, para que las solo que edificaciones tengan de cierta forma la ¿me ahí sí escucha? que la tubería necesaria para que pase. Disculpe, Sí, me escucha, solo que se fue la señal. No tengo, yo sí te escucho. permítame. Solo voy a ¿Me escuchas a mí? conectarme a otra red. Permítame. Va. Estoy ocupado. Ahora sí, no sé si me escucha. Yo sí te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Perdón, tuve problemas con Ah, el internet. Ahora sí, no te prosigamos con la segunda. preocupes. Ok, te comentaba que es importante eh, planificar que el edificio cuente con infraestructura necesaria para la colocación de paneles solares desde su diseño, ya que la razón principal es que ahorra costos futuros que pudieron haber sido implementados a la hora de su construcción y que no necesariamente el planificar que se tenga una acometida para los paneles solares, pues en la construcción no aumentan los costos de construcción, simplemente se tiene que eh, prever un espacio adicional en donde sería colocado lo que son los equipos, que en este caso de forma interna sería lo que es el inversor y si se van a poner baterías, las baterías. Y también una acometida directa, en este caso si se planifican que van a ser instalados en la losa, en el techo, tener una acometida que llegue directamente del techo hacia el cuarto eléctrico del edificio, para poder cablear por ahí todos los cables que van a ir de los paneles solares al inversor. Ah, ok, muy bien. Ahora la siguiente es, ¿qué problemas técnicos suelen presentarse cuando los sistemas fotovoltaicos se instalan en edificios que no fueron diseñados previamente para recibir? Número uno, el problema de resolver por dónde va a pasar toda la acometida eléctrica del panel solar hacia el inversor, que usualmente va del techo hacia el cuarto eléctrico, en donde se coloca el inversor. Ese es el principal problema, ya que si no existe una tubería o una acometida preinstalada, hay que hacer una nueva. No es un problema difícil de resolver, pero sí la tubería queda de una forma externa y tendría que pasar por afuera del edificio y en algún punto entrar al edificio. Es el principal problema, que no se tenga esa acometida del techo hacia el cuarto eléctrico. Y te diría yo que el segundo posible problema es el espacio en el cuarto eléctrico, que no se deja contemplado un área para poder poner los equipos fotovoltaicos, que en este caso es el inversor, y si se van a trabajar con baterías, pues las baterías, ¿verdad? Es el principal problema. ¿Es necesario mucho espacio para el inversor? No, te diría yo que un metro cuadrado, depende, siempre depende del tamaño y la magnitud del edificio, pero em, ahí sí te diría, por lo menos es necesario
como te digo, depende de la magnitud del edificio. Sí que te puedo poner un ejemplo de un edificio de, oh, te diría yo que de unos 3 4 niveles de oficinas. De repente sí considerar por lo menos un par de metros cuadrados disponibles en la pared para poder, ensamblar ahí los equipos. El inversor normalmente va ensamblado a la pared, va colgado a la pared y depende del tamaño del inversor. Hay inversores que son de 50 centímetros por 50 centímetros, pero los grandes son de 1 metro por 1 metro, ¿va? Entonces el tamaño de los inversores varía según su capacidad. Según su capacidad, correcto. Y algunos hasta usan muchos inversores. O sea, si el edificio necesita una capacidad de generación de 300 kilowatts, se colocan 3 inversores de 100 kilowatts y esos inversores son de 1 metro cuadrado. Entonces, el área que se necesitaría ahí como mínimo, te diría unos 6 metros cuadrados disponibles, ¿va? En Ah, pared. ok. Pero siempre sí Ujú. depende mucho de la capacidad. Porque digamos entonces, en este caso, ¿cuál sería el inversor más grande para edificaciones en capacidad? Te diría el tamaño es de 1 metro por 1 metro, los inversores más grandes Ujú. que hay hoy en día. Y la generación de esos inversores son de 150 kilowatts. Ah, ok, ok. Ujú. Entonces sí, siempre dependiendo de la capacidad del sistema, hay que de igual forma dejar el espacio para los inversores. No son del mismo tamaño todos. Exactamente, y eso se va a definir dependiendo del consumo que tenga el edificio. O sea, primero se define cuánto consume el edificio, luego se define cuánto es necesario producir para abarcar todo ese consumo del edificio. Entonces, si lo querés ver así, la cadena primero es ver cuánto consume el edificio, Ujú. diseñar luego cuántos inversores y qué tipo de inversores se necesitan para cubrir ese consumo y ya después te da el resultado, el área que necesitas para colocar los equipos. Ok, perfecto. Ujú. Ahora, ¿qué condiciones mínimas debería cumplir la cubierta de un edificio para facilitar la instalación de paneles solares fotovoltaicos? La cubierta te refieres a la losa del techo. Al techo en general, porque a veces es teja, a veces es lámina, a Ujú. veces es losa. Mira, se puede trabajar casi que en cualquier tipo de techo. De hecho, hay herrajes especiales para los diferentes tipos de techo. El más cómodo y el más fácil siempre va a ser una losa, en el sentido de que una losa te permite transitar a la hora de estar instalando todos los paneles solares de una forma cómoda y libre. Entonces, facilita mucho la instalación. Es importante prever, eh, ya sea un elevador de carga, si el edificio es alto, suficientemente grande para que en el momento en el que se vayan a instalar, puedan caber los paneles solares en el elevador de carga y también facilitar muchísimo la llevada de los paneles solares desde el lobby hasta la hasta el techo. Si no se cuenta con elevador, porque no es un edificio tan grande, pues por lo menos dejar las gradas que normalmente se dejan de emergencia lo suficientemente amplias para poder maniobrar y subir los paneles por las gradas. Ujú. Y los paneles, para que te das una idea, los que ahorita se están comercializando miden 1,15 por 2,40 aproximado. Pero este no es una medida estándar, ¿verdad? Creo que cada marca Fíjate que maneja sus es, medidas. digamos, sí, hay diferentes medidas. Han venido creciendo a lo largo del tiempo. O sea, antes los Ujú. paneles eran de 400 watts, luego subieron a 550 y hoy en día los populares están siendo de 620, 630 watts.
que esos son los que te digo que ya son de 1.15 por 2.40 aproximado, te diría que son los más populares, ya se está trabajando muy poquito los de 400 watts. Sí, Obviamente depende de cada planta, pues, pero ajá, ajá, varían los tamaños según su capacidad de generación. ok. Entonces sí, más que todo el espacio para colocarlo, ¿ah? Para colocarlos, para que porque Ujú. tal vez sí Idealmente caben, un pero área libre, ¿verdad? uno no los puede manipular, No aunque los haya puedes espacio. subir, ese es el primer problema, no hay dónde subirlos. Entonces, es el primer problema a resolver, cómo se suben los paneles si no hay un elevador capaz de subirlos o espacio suficiente en las gradas para subirlos. Ya después, sobre el techo, pues lo ideal es dejar una losa plana, un techo sin mayor obstrucción para poder facilitar la colocación de todos los paneles, ¿verdad? Entre más despejada el área esté y más plana, mucho mejor para ese sentido. Ah, ok, muy bien. Ahora, ¿qué importancia tienen el área útil, la orientación, la inclinación y el sombreado de la cubierta en el desempeño del sistema? Ok, te diría yo que em, para proyectos pequeños y me atrevería a decir que medianos, la orientación no es un factor que sea altamente determinante para la generación. Se perderán, te digo yo, 5 a 10% de generación si la orientación no es la adecuada. Aquí en Guatemala la orientación adecuada es hacia el sur, pero si los orientas hacia el norte, hacia el este o al oeste, obviamente una inclinación relativamente baja, no así totalmente inclinado, sino que una inclinación normal de 15 grados, te diría yo que se va a perder un 5% 10 de generación. Entonces, para proyectos pequeños en donde se necesiten producir 1000 kilowatts, vas a estar perdiendo 50 kilowatts, lo cual, pues al día de hoy en nuestras plantas es algo insignificante, no se compensa con uno o dos paneles más, si lo quieres ver de esa forma o de la forma sencilla. Ujú, Ahora, si estás hablando de un proyecto de gran escala, y sí, eh, ya pesa, porque si tu proyecto necesita generar 100,000 kilowatts hora, que perdas el 5%, son 5,000 kilowatts hora de generación que perdiste, eso ya sí es importante, ¿va? Estás hablando de una cantidad importante. Luego, el tema de sombras, esa sí es la que te digo que hay que tener mayor visibilidad a la hora de instalar un proyecto, porque si los sistemas actúan eh, en, se le llama, dame un segundito. ¿aló? Dame un segundito, disculpa. Ah, ok, ok, no te ves. Sí. Te decía que la sombra sí es un factor determinante a la hora de la generación. Los sistemas trabajan por strings. ¿Qué quiere decir eso? Que se conectan de 6 a 12 paneles en cadena, y si a un panel le da sombra, el sistema hace que eh, toda la energía se reduzca al panel que menos generación esté produciendo en ese momento. Entonces, si a un panel le da sombra, todos los paneles van a funcionar como que si tuvieran sombra para ese string de 6 o 12 paneles. Entonces, es Ujú, importante preverlo. Depende también del tamaño de la planta.
pueden haber muchos strings que a un string le dé sombra y a todos los demás no, que el perjudicado solo va a ser ese string de 6 o 12 paneles y todo el resto del sistema va a seguir, si no le da sombra, funcionando óptimamente, ¿verdad? Pero entonces te diría yo que sí, el tema de sombra sí es un dato importante a revisar, más que el de la inclinación a la hora de instalar un sistema fotovoltaico. Ok, entonces sí, prácticamente lo más importante es el sombreado por el tipo de conexión en serie en los Ujú, ajá, paneles exactamente, para evitar exactamente. que hayan pérdidas Considerables. muy Ujú. considerables. Ok, perfecto. ¿Qué aspectos estructurales deberían considerarse para que una cubierta pueda soportar adecuadamente un sistema fotovoltaico? Te diría yo que no soy ni ingeniero estructural ni nada, pero con que la losa aguante tránsito de personas es perfectamente, un sistema fotovoltaico se puede instalar perfectamente sobre esa losa. Ok, Con que sea apto para que para soportar el tránsito de personas, es más que suficiente para poder soportar los paneles solares. perfecto. Sí, va, no, no pesan mucho. ¿Cuánto pesará un No panel? 70 libras cada panel, y estás hablando de que son 70 libras distribuidas en 1,15 m por 2,40 casi que en 3 metros Tres cuadrados, metros. 70 libras, ¿verdad? Sí, sí, es poco. Ok. Ujú. ¿Qué información mínima se necesita para dimensionar correctamente un sistema fotovoltaico en un edificio? Los kilowatts hora que consume, de forma mensual, un promedio, y la potencia que demanda el edificio, los picos de potencia que el edificio demanda. Con esos 2 datos, se puede ya dimensionar la cantidad de paneles solares a instalar y también por consiguiente, la capacidad de generación del inversor, te diría yo. Entonces, kilowatts hora y kilowatts de potencia que consume el edificio. Solo una pregunta, Ujú. cómo los picos de potencia, cómo afectan el dimensionamiento? En este caso, digamos, ¿cómo te explico? Vamos a ver, ahí entramos un poquito a un tema algo complejo, pero digamos, existen tradicionalmente o las más utilizadas, bueno, 3 formas de que una planta solar de un sistema fotovoltaico pueda ayudar al consumo de energía de un edificio. La número uno, que es la más tradicional, utilizada aquí en Guate, se llama un sistema atado a red. Ujú, Un sistema atado a red es el sistema que está conectado, en conjunto con la empresa eléctrica para el suministro de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay energía de la red eléctrica, el sistema fotovoltaico no funciona. ¿Qué pasa en estos escenarios? Que al estar conectados a la red, la empresa eléctrica, ahí es un tema un poquito más financiero que, que técnico, la empresa eléctrica registra los picos de potencia que está teniendo en este caso el edificio. Entonces es importante saber si el edificio, qué picos de potencia tiene el edificio, porque depende de esos picos de potencia, va a depender cuánto te va a cobrar EXA por tener esos picos de potencia. Te va a clasificar como un usuario baja tensión simple, que es el que tradicionalmente tienen todas las casas, o te va a clasificar como un usuario, con potencia contratada. Y el usuario con potencia contratada, pues su factura de luz tiende a ser más cara. Entonces, pues,
En este caso es importante determinar los picos de potencia que tiene el edificio para contemplar ese rubro dentro de los costos financieros que pueda tener eh, adaptar o instalar un sistema fotovoltaico. ¿A qué me refiero con eso? Te pongo un ejemplo, en este caso de nuestra instalación fotovoltaica más grande, de 150 paneles, 155 paneles, es un sistema atado a red. Ujú, Es una casa club. Esta casa club, antes de poner los paneles solares, era un usuario de baja tensión simple, un usuario tradicional, como el de todas las casas. Para nosotros poder abastecer toda la energía que la casa club necesitaba las 24 horas del día, era necesario instalar 5 veces su, digamos, su consumo. Voy a retroceder un poquito. Para poder abarcar el consumo de las 24 horas de la casa club, era necesario que en las 5 horas pico que el sistema fotovoltaico tiene para generar energía, porque solo funciona cuando hay sol, obviamente, era necesario tener 5 veces la capacidad de generación para que en esas 5 horas pudiera producir lo que en 24 horas se gastaba la casa club. ujú, Entonces, al sobredimensionar esa planta solar, necesitábamos contratar potencia para hacia EXA, porque la acometida que tenía EXA no era apta para soportar la potencia que le íbamos a meter e inyectar. ¿Y qué va a pasar ahí? Que si los cables o la acometida eléctrica no es apta para soportar la potencia que vas a estar, en este caso, generando, inyectando de regreso a la red, se te va a quemar, pues, toda la cometida ujú. eléctrica. Entonces, por eso es importante saber los picos de potencia, ya sea que consume el edificio o que va a generar tu sistema fotovoltaico para contemplar esos costos financieros que van a repercutir en la ecuación, ¿verdad? Pues entonces, Ah, como me habías dicho, eran 150 paneles por 620 watts, por ejemplo, son como ajá, noventa y ajá, tres mil ajá, exactamente, vatios. Entonces, la cometida de la casa club no iba a soportar eso en las horas pico del sol. exactamente, Ah, ya. exactamente. Ese es para el sistema atado a red, la importancia de contemplar los picos de potencia. Ujú, Está el sistema y está el sistema otro que se usa, que es el off-grid, que es el aislado a red, en donde no utilizas la red eléctrica. En este ujú. caso, es un sistema en donde ya se contemplan baterías para poder almacenar toda la energía ahí, y ahí es importante determinar cuál va a ser la potencia que va a requerir el edificio para que para diseñar el sistema que sea capaz de entregarte esa potencia cuando el edificio la requiera. Ah, ok. Ujú, exactamente. Esas son las dos, te diría yo, escenarios más importantes en el por qué se debe considerar o evaluar los picos de potencia de consumo del edificio. Creo que hay otro que es híbrido, ¿no? Mm, On-grid y sí, off-grid al mismo tiempo con baterías, pero ¿en qué correcto. En, situación e- se e- en, podría usar? ujú. Por ejemplo, si vos tenés un ejemplo, te diría yo que es uno de los ejemplos más que podría ser más aplicable para la ecuación. Tenés una fábrica en donde tus picos de potencia ascienden a 13 o 15 kilowatts de potencia. EXA, si estás aquí en Guate o en donde distribuye la red eléctrica EXA, si te pasas de los 11 kilowatts de potencia, ya dejas de ser un usuario de baja tensión simple y pasas a ser un usuario de potencia contratada. Entonces, si tu fábrica está consumiendo o tiene picos de potencia de 14 kilowatts, EXA te va a venir y te va a cambiar a usuario de potencia contratada y te va a obligar a contratar 14 kilowatts de potencia.
Ujú, Entonces, lo que hace un sistema híbrido es instalar un sistema fotovoltaico en donde sea capaz, y esto siempre con baterías, de que cuando tu fábrica esté demandando más de 11 kilowatts, entren a funcionar las baterías para darle esa potencia para llegar a los 14 kilowatts. De esa forma, EXA solo te va a estar entregando 11 y tus baterías te van a estar entregando 3. Y de esa forma puedes mantenerte en una tarifa de usuario de baja tensión simple porque no le estás pidiendo más de 11 a EXA. Todo lo ujú. superior a 11 te lo va a estar dando las baterías que tenés del sistema fotovoltaico. Eso se podría decir que es un híbrido, porque estás utilizando ese sistema de baterías de una forma solo para soportar picos de potencia, en este caso, ¿va? Ah, ok, ok, ya le entendí. O Ujú. sea, no siempre es para tener luz de noche, por ejemplo, las baterías pueden usarse para varias Pueden otras usarse y cosas. de hecho muchas industrias la usan para esos picos de potencia, o sea, para aguantar esos picos de potencia. Ah, ok, perfecto, perfecto, Ujú. gracias. Muy bien, la siguiente es, ¿qué relación debería existir entre la demanda energética del edificio y la capacidad del sistema fotovoltaico? ¿Repetí la pregunta? ¿Qué relación debería Ujú. existir entre la demanda energética del edificio y la capacidad del sistema fotovoltaico? Sí, al final está directamente relacionado, porque lo que se busca es que el sistema fotovoltaico sea capaz de cubrir toda la demanda energética del edificio. Entonces, si tu edificio consume 1000 kWh al mes, tenés que diseñar tu planta para que pueda generar esos 1000 kWh al mes. En un sistema atado a red, esos 1000 kWh va a hacer que tu factura de luz se pueda reducir hasta un 90% de gasto. Si gastabas 1000 quetzales, se va a reducir a 100 quetzales colocando un sistema fotovoltaico que sea capaz de cubrir toda tu demanda. Entonces sí está directamente relacionado. Es lo que se busca. Ok, y ¿se puede contemplar un que cubra más de lo demandado? ¿Un 110, un ciento Sí, veinte por ciento? se puede contemplar, sin embargo, financieramente hablando, todo ese exceso de generación de energía se traduce a crédito con la empresa eléctrica. Eso quiere decir que em, si no los consumís nunca, ahí se te van a quedar como crédito en la empresa eléctrica y no va a estar desperdiciado ese crédito si no lo llegas a utilizar. Entonces, como que producir un 110, un 120%, lo único que va a hacer es irte acumulando crédito energético, si quieres verlo así, con la empresa eléctrica, que si nunca lo aprovechas o nunca lo consumís, ahí se va a quedar el crédito y tiene un tiempo de vida de un año ese crédito. Entonces, prácticamente vas a estar desperdiciando energía o produciendo energía además que no tuvieras que haber producido y generar esa energía además tiene también un impacto en la inversión que se hace, ¿va? Ujú. Entonces, sí es importante medio dejar las tablas para que ni se esté produciendo de más y tampoco se esté produciendo menos, porque si se produce menos, el restante te lo va a seguir cobrando extra y ahí es donde ya no puedes ahorrarte el máximo posible con la empresa eléctrica, sino que como la empresa eléctrica te va a estar suministrando ese 10%, ese 20% que te hace falta, eh, la factura de extra va a salir un poquito más cara, ¿va? Ok, pero digamos que se contemple a futuro, a un corto, mediano plazo, la implementación de más equipos eléctricos o cargadores Sí, de sí, motos eléctricas, carros eléctricos. Se puede sobredimensionar de una vez para no se tener que puede cambiar sobre, el inversor, se, ujú, se porque puede creo que el sobredimensionar, inversor claro que sí. sí es de lo más Da- caro, ¿no? En el sistema y para cambiarlo.
es fabricar. Sí, sí, correcto, se puede sobredimensionar. De hecho, no tenés que sobredimensionar en paneles, sino que lo puedes sobredimensionar en inversor. Por Ujú. ejemplo, si vas a instalar 10 paneles, en donde esos 10 paneles solo son necesarios tener un inversor de 6 kilowatts, vos puedes decir, no, hombre, yo a futuro tal vez le voy a meter otros 4 paneles, otros 5 paneles. Entonces, es un inversor que me va a dar 10 kilowatts para el futuro y cuando lo quite ya solo le da 4 o 5 paneles que el inversor va a ser capaz todavía de, de De soportar. soportarlos, Ah, ¿verdad? ok, Así se puede, sí, sí puede ser importante planear, pero te digo que al final los sistemas, al fin, sistemas, o muchos, por lo menos los que nosotros trabajamos, están para que puedan crecer a necesidad de cambiar, sino simplemente agregar si es el en el edificio. ok, comprendo. Muy bien. ¿Qué indicadores considera más útiles para estimar el potencial solar aprovechable y la generación anual del sistema? No sé si me escuchó. No, te me fuiste como por 30 segundos. Ah, bueno. Este, ¿Qué indicadores considera más útiles para estimar el potencial solar aprovechable y la generación anual del sistema? Repetí la pregunta, perdón. Claro. ¿Qué indicadores considera más útiles para estimar el potencial solar aprovechable y la generación anual del sistema? Se parece mucho a la anterior, te diría yo que el indicador clave ahí es saber cuántos kilowatts hora consume la propiedad al mes de una en promedio. Teniendo esos kilowatts hora al mes de consumo promedio, ya, o sea, es como que el indicador, ahí sí que el que necesitas para poder saber cuánto instalar, pues. Ok. Ahora, ¿qué Ujú. aspectos eléctricos mínimos deben considerarse para integrar el sistema fotovoltaico al sistema eléctrico del edificio? Ujú, número uno, saber qué tipo de acometida es, si es una acometida monofásica o es una acometida trifásica. Y luego, si es una acometida trifásica, saber qué voltajes son los que manejan, ya que hay varios, hay 120, 208Y, hay 240, 480. Y hay otros que ahorita no tengo en la mente, pero es importante saber qué tipo de voltaje maneja el edificio porque hay diferentes tipos de inversores para trabajar esos voltajes. Entonces, te diría yo el tipo de acometida que tiene instalado el edificio para saber qué equipos instalarle a esa acometida. Aunque yo creo que la corriente trifásica es más para industria, ¿no? Sí, correcto, pero al final todos los edificios o la mayoría de edificios tienen trifásica. Al final lo que hace la trifásica es que requiere menos, si lo quieres ver así, eh, como que se diluye la energía en 3 fases en vez de 2. Entonces, normalmente un edificio tiene una cometida trifásica. Las monofásicas casi que solo son para casas. Ya si te metes a hacer un edificio, lo normal es que sea trifásico, porque en teoría el edificio va a tener mucha demanda, ¿va? De energía. Ah, ok, ok, perfecto. Ujú, Entonces sería el tipo de acometida más que todo, o algún otro aspecto ujú. mínimo que se deba considerar. No es ese te diría yo que es el clave para saber qué.
qué equipos instalar, todo lo demás no tiene mayor relevancia eléctrica. Ok. Ahora, ¿qué criterios deberían tomarse en cuenta para seleccionar el inversor, el punto de interconexión, los conductores, tableros y protecciones eléctricas? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Qué criterios deberían tomarse en cuenta para seleccionar el inversor, el punto de interconexión, los conductores, tableros y protecciones eléctricas? Okey, buena pregunta, porque no sé cómo ponerla así en una respuesta sencilla, pero primero que todo es hacer una visita de campo para conocer cómo está diseñado toda la distribución eléctrica del edificio. Cada edificio tiene su propia distribución. Hay unos que hacen una muy buena distribución, hay otros que hacen una distribución así a patadas. Entonces, cada, cada propiedad, o en este caso cada edificio, va a ser diferente, 100%. No hay ninguno igual, a menos que lo hayan construido al mismo tiempo y que sea a la par y que sea del mismo proyecto. Pero de lo contrario, cada edificio va a tener que requerir de su propio diseño, de en dónde conectar, cómo conectar, qué tableros utilizar, en el sentido de que hay propiedades en donde es mucho más fácil conectarte a un tablero que ya existe del propio del edificio porque hay espacio y la capacidad del tablero podría soportar el sistema, como hay edificios en donde el tablero principal o ya está lleno o no soporta la capacidad del sistema fotovoltaico, en donde es necesario instalar un nuevo tablero y de repente ya no hay espacio en el cuarto eléctrico, entonces hay que instalar el tablero afuera. ¿Y dónde lo conectas? Después de la RH, que es el pipón principal. Entonces, te digo yo, ahí sí lo que se necesita es una visita técnica para definir todos esos parámetros. Todos son diferentes, no hay ningún estándar ni ninguna fórmula ideal para ello. Hay 20 maneras de hacerlo diferentes que todas son viables y posibles y buenas de hacer, ¿verdad? Pero digamos en este caso que es para diseñarlo desde cero, digamos, Sí, pues, los edificios pues no estarían hechos, sino que la guía la tomaría el sí, constructor pues, y ya te caché, ya te caché. Ujú. Pues entonces, ¿qué mira vos, criterios ajá. aconsejaría o diría que deberían tomarse en cuenta? Sí, yo te diría dejar un espacio físico, que es el que ya platicamos, dejar un espacio físico eh, prudencial para poder instalar los equipos y al final los equipos se conectan con un simple flipón a un tablero principal del edificio, si el tablero principal aún tiene espacio de poder conectar ese flipón. Entonces, te podría decir que el criterio podría ser dejar un tablero principal más, más grande, si lo quieres ver así, para que a futuro tranquilamente se puedan conectar a ese tablero principal los sistemas fotovoltaicos. Ok. Sí, 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 más que todo tenerlos de una vez en cuenta, ¿verdad? Aunque no se coloquen en el momento de la construcción, pero que para que después solo sea de ir y conectar y que no haya problemas, Ajá. ¿no? Ujú. Dejar un tablero más grande, si lo quieres ver así, o poner en una respuesta corta. Dejar un tablero más grande y Y espacio. no y espacio. Ujú. Ok. Ahora no sé qué normas, reglamentos, manuales o guías técnicas considera relevantes para orientar el diseño de sistemas fotovoltaicos. Mira, como estamos hablando de una fase de construcción, te diría yo que
la norma de la norma de las tuberías de las acometidas eléctricas se rige bajo la misma norma eléctrica de todo, ¿vos? ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a pasar cables del techo hacia el cuarto eléctrico, pues esos cables tienen que pasar idealmente por un ducto que sea especial para transportar cables, con energía, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacen en cualquier instalación eléctrica. Te diría que la norma es la general eléctrica aplicable aquí en Guate. No hay mayor ciencia luego de eso. ¿Cuál será esta norma o qué nombre tiene? No. Ah, la gran, ahí sí me agarras en fly, no te sabría decir. ¿Pero es guatemalteca o usamos lo de otro país? No la guatemalteca, al final cada país se rige por sus criterios de cómo deberían de instalarse las acometidas eléctricas. Entonces, yo te lo diría con la normativa eléctrica vigente del país de Guatemala, vamos. Ah, ok. Muy bien. Ujú. ¿Qué limitaciones técnicas, administrativas o económicas podrían afectar la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipales? Número uno, el espacio disponible para la colocación de paneles solares, esa podría ser una gran limitante. Puede ser que el edificio necesite colocar 150 paneles, pero en realidad solo le quepan 25 paneles solares, ¿va? Entonces, por más que querramos producir energía con paneles solares, solo se va a producir lo que 25 paneles puedan producir. Entonces, te diría que esa es una limitante, el espacio del techo en cuanto a capacidad. Y yo creo que no limitantes financieras, pero el aspecto financiero importante que te comenté es ese que de la potencia principalmente, ¿va? O sea, puede ser que instalar un sistema fotovoltaico te obligue a generar potencia en donde, en donde, no sé, pueda ser como una limitante para el proyecto, decir, no, no queremos contratar potencia, ¿va? Por X o Y razón. ¿Y administrativas? Administrativas, ahorita no hay limitantes administrativas, todo está muy abierto aquí en Guate para poder instalar plantas solares en edificios. Entonces, administrativamente te diría no hay ninguna limitante. Ok, ya, ya vamos terminando. Quedan dos preguntas. Primero Ok. sería, ¿qué criterios considera indispensables y cuáles podrían considerarse complementarios dentro de una guía técnica de integración fotovoltaica? Criterios importantes. em, Los más Disponibilidad indispensables. de, ajá, número uno es la disponibilidad en el techo para poner paneles solares. Te digo yo que eso tiene que ser algo que si se puede poner en una guía es lo primero que tiene que pensar el constructor o el arquitecto para poder, em, ahí sí que planificar o pensar en una planta solar, es el espacio disponible en el techo para la colocación de paneles solares, ese sería el criterio principal. Em, Número 2, tal vez dimensionar un poquito la demanda eléctrica que va a necesitar el edificio, como para poder también dejar un espacio prudente en el cuarto eléctrico para poder colocar los equipos. Creo que esos son los 2 criterios más fundamentales a la hora de querer planificar a futuro una instalación. Secundarios, em, te podría decir, mm, ¿cuáles podrían ser vos?
todo lo que hemos platicado. No sé, alguno que no tenga mucha relevancia o... Sí, más el tipo de acometida que va a tener el edificio, em, el tipo de acometida, y that's it. O sea, te diría que esos son lo que hay que pensar a la hora de querer diseñar algún edificio. Espacio Pues, disponible en techo, pues espacio como disponible en mencionó cuarto eléctrico. al principio, que la orientación no era muy... o sea, sí No, importaba, pero no importaba tanto. Podríamos dejarlo. ajá, ajá, cabal. Podría ser también, la orientación óptima es al sur, pero al final, si lo vas a montar sobre un techo, vos le pones la estructura al techo para que se orienten al sur. Entonces, media vez esté plano el techo, la losa, pues ya se colocan de forma manual los paneles orientados al sur. Ok, muy bien. Y de Ujú. último, ¿qué recomendación final daría para que la guía sea técnicamente clara, aplicable y útil para edificios municipales de obra nueva? Podría repetir. Sí. ¿Qué recomendación final daría para que la guía sea técnicamente clara, aplicable y útil para edificios municipales de obra nueva? Ok, ok. Em, Algo que ahorita estaba pensando que se me escapó en la pregunta pasada, el tema de sombras. Solo contemplar o validar el tema de sombras. En edificios, pues, es muy poco común que haya sombra, ya que el edificio, pues, es lo más alto que hay, pero puede ser que sea en un área donde hay más edificios, entonces el tema de la sombra es un criterio importante a tomar en cuenta. Ese sería Y un ya respondiendo criterio a esta última, indispensable. indispensable, correcto. Y respondiendo a la última pregunta, te digo yo que te podría decir yo que siempre y cuando se tome en cuenta el tema de sombra, el tema de, lo podemos meter, el tema de orientación, el tema de un ducto existente del techo de la losa o donde se planifique que vayan a hacer, a instalarse los paneles solares hacia el cuarto eléctrico y espacio suficiente en el cuarto eléctrico para colocar los paneles solares con, digamos, con esos aspectos con esos aspectos clave, ya se puede prácticamente manejar una guía de cómo hacer un edificio pensando en una instalación de paneles solares a futuro. Ok. Sí, sí, bueno, yo por lo que he visto, pues tal vez el diseñador no se va a ser experto en esto, pero por lo menos tiene que tener la idea, ¿va? Para, Tiene para que tener que... la idea y te digo, tiene que dejar el ducto, así como deja todos los demás ductos eléctricos para distribuir la energía, tiene que dejar un ducto del techo o del área en donde se van a poner los paneles solares hacia el cuarto eléctrico. Y esto tiene que ir solo, ¿verdad? O sea, tiene que ir vacío, solo Sí, es para vacío. los... Ujú. Ok, no, que no lo usen para nada más, por eso. Exactamente, tiene que estar vacío. Y obviamente el lo tal vez lo ideal es que se deje un ducto, relativamente amplio para poder pasar todos los cables por ahí. Hay sistemas en donde solo pasan 4 cables, pero hay sistemas en donde pasan 20, 30 cables, ¿va? Ah, ok, sí, pues Dependiendo de qué depende tan mucho grande sea el de... edificio. Pues me dijo ¿De que se cuántos paneles, tipo? hacían, ¿cómo dijo el término? Strings. Strings de 6 a 12, Ujú. ¿no? Entonces me imagino que Sí, dependerá pero mucho de un los... de cuántos strings tengan, porque de cada Mm. string salen 2 cables. Entonces puede ser un sistema que tenga un solo string, en donde solo van a salir 2 cables, pero puede ser un sistema donde tenga 20 strings y salgan 40 cables. Ok, ok.
Pero pienso Ujú. yo que esto es cuando hay mucho espacio encubierto, ¿no? Para que ocupen todos estos paneles. Sí, por ejemplo, en este de 150 paneles que nosotros hicimos, fueron, vamos a ver, 3 por 8, 24, ¿Mm? 24 cables los que tuvimos que entubar hacia los inversores, de los paneles hacia los inversores. Ok, ok, está bien. Entonces, espacio suficiente porque a veces solo se habla de paneles e inversor, pero a veces no se tiene en cuenta el cableado. Ajá, O sea, a correcto. veces no toman en cuenta de que hay que cablearlo o hay que conectar paneles con Hay que inversor llegarlo. y entonces, ¿por dónde lo pasamos? ¿Cuántos cables son? Ujú, exactamente. Eso te Ok, diría yo que es el aspecto más clave a la hora de construir un edificio. ¿Por dónde vas a pasar los cables del techo hacia el cuarto eléctrico? ok, muy bien, perfecto. Está bien. Entonces, eso sería Va, todo. Le agradezco mucho su tiempo y está bueno. siempre estamos en contacto y cuando se esté finalizada la guía, pues yo le voy a compartir una copia para que la pueda ver. Listo, Jorge. Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. Ahí estamos a la hora en cualquier duda. Muchas gracias, muchas gracias. Va pues, buen día, buen fin de semana. Igualmente, feliz día. Gracias.